El platonismo, un viaje profundo a través de las ideas. Sumergiéndonos en la cuna del platonismo. ¿Sabías que? Para comprender cabalmente el platonismo, debemos transportarnos a la antigua Grecia del siglo V a.C., una época de efervescencia intelectual y transformaciones sociales. Tras las guerras médicas, Atenas se erigió como centro cultural y político, donde las ideas florecían y el pensamiento crítico se abría paso. En este contexto vibrante, Sócrates, maestro de Platón, se convirtió en una figura fundamental. Su método de enseñanza, la mayéutica, basado en el diálogo y la búsqueda incansable de la verdad, revolucionó la manera de pensar. Sócrates cuestionaba las creencias dogmáticas y animaba a sus discípulos a examinar sus propias ideas con rigor y honestidad. La Academia, un crisol de ideas. Tras la muerte de Sócrates, Platón, profundamente marcado por las enseñanzas de su mentor, fundó la Academia en el año 387 a.C. Esta institución, ubicada en las afueras de Atenas, se convirtió en un faro del saber, atrayendo a estudiantes y pensadores de toda Grecia y más allá. En la Academia, Platón y sus discípulos se dedicaban al estudio de la filosofía, las matemáticas, las ciencias naturales y otras disciplinas. El ambiente era propicio para el debate, la reflexión crítica y la búsqueda del conocimiento. Diálogos, ventanas al alma del platonismo. Las ideas de Platón no quedaron plasmadas en tratados sistemáticos, sino que se expresaron a través de diálogos escritos, llenos de vivacidad y profundidad. En estas obras, Sócrates, a menudo acompañado por otros personajes, dialoga sobre diversos temas filosóficos, explorando la naturaleza de la realidad, el conocimiento, la justicia, la política y el amor. Entre los diálogos más célebres de Platón encontramos La República, una obra maestra de la filosofía política, donde Platón describe la organización ideal de una sociedad justa y el papel del filósofo como líder. El Simposio, un profundo análisis del amor en sus diversas formas, desde el amor físico hasta el amor por la sabiduría. En esta obra, Platón explora el poder transformador del amor y su papel en la búsqueda de la belleza y la verdad. Fedón, un diálogo conmovedor sobre la inmortalidad del alma y el enfrentamiento a la muerte. Sócrates, condenado a muerte por impiedad, dialoga con sus amigos sobre la posibilidad de una vida después de la muerte. Metafísica, una exploración de la naturaleza del ser, la realidad y las ideas. En esta obra, Platón introduce su teoría de las ideas, uno de los pilares fundamentales del platonismo. Ideas que desafían lo sensorial. El platonismo se sustenta en dos pilares fundamentales, la teoría de las ideas y la teoría de la reminiscencia. La teoría de las ideas sostiene que existe un mundo de ideas perfectas e inmutables, que son la verdadera realidad. Las cosas que percibimos en el mundo material son meras sombras imperfectas de estas ideas. Por ejemplo, la idea de la belleza en sí misma es perfecta e inmutable, mientras que las cosas bellas que vemos en el mundo material son solo reflejos imperfectos de esa idea. La teoría de la reminiscencia afirma que el alma ha contemplado el mundo de las ideas antes de nacer. Al entrar en contacto con el mundo material, el alma recuerda, aunque de forma imperfecta, las ideas que ha visto. El conocimiento, por lo tanto, no se adquiere a través de los sentidos, sino que es un proceso de recordar lo que el alma ya sabe. Un torrente de influencias. El platonismo ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento occidental, desde la filosofía y la teología hasta la literatura y el arte. Sus ideas sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento y la justicia han inspirado a pensadores y artistas durante siglos. Filosofía, filósofos como Aristóteles, San Agustín, Tomás de Aquino, René Descartes, John Locke y David Hume han dialogado con las ideas de Platón, enriqueciendo el panorama filosófico occidental. Teología. El platonismo ha tenido un impacto significativo en el cristianismo, especialmente en la patrística y en la teología medieval. Literatura. Escritores como Dante Alighieri, Johann Wolfgang von Goethe, Ralph Waldo Emerson y Jorge Luis Borges han explorado ideas platónicas en sus obras. Arte. Pintores como Rafael Sanzio, Sandro Botticelli y René Magritte han utilizado la teoría de las ideas para representar la belleza ideal y el mundo de las formas perfectas.
Una de las características más fascinantes del platonismo es su concepción de la realidad como una jerarquía de niveles ontológicos. Platón presenta una visión del universo como una estructura ordenada y armoniosa, donde cada nivel de realidad tiene su lugar y su función específica. En la cima de esta jerarquía se encuentran las formas, también conocidas como ideas, que son las verdaderas esencias o modelos perfectos de todas las cosas. Estas formas son eternas, inmutables e incorruptibles, y constituyen la verdadera realidad según Platón. Son la fuente de todas las cosas y el fundamento sobre el cual se basa la existencia de todo lo demás. Justo debajo de las formas se encuentra el mundo inteligible, que es el reino de las ideas puras y la verdadera realidad según Platón. Este mundo es accesible solo a través de la razón y la contemplación, y es el hogar de las formas y de las almas inmortales. En el mundo inteligible, las cosas son conocidas por lo que son en sí mismas, en contraposición al mundo sensible donde las cosas son conocidas solo por sus apariencias. Finalmente, en la parte inferior de la jerarquía se encuentra el mundo sensible, el mundo de los objetos físicos que percibimos a través de nuestros sentidos. Este mundo es una copia imperfecta y cambiante de las formas, y está sujeto a la imperfección y el cambio. Las cosas en el mundo sensible son efímeras y transitorias, y su conocimiento es limitado y relativo. Sin embargo, Platón sostiene que este mundo es necesario para el desarrollo y la evolución del alma, ya que proporciona el contexto para la experiencia y el aprendizaje. Esta teoría de las formas tiene importantes implicaciones en la epistemología, es decir, en la teoría del conocimiento. Platón sostiene que el conocimiento verdadero es el conocimiento de las formas, y que este conocimiento solo puede ser alcanzado a través de la razón y la contemplación. La percepción sensible nos proporciona solo una imagen borrosa y cambiante de la realidad, mientras que el conocimiento genuino es aquel que se obtiene mediante la comprensión de las formas a través de la razón. Este enfoque epistemológico llevó a Platón a desarrollar su método filosófico característico, la dialéctica. La dialéctica es un proceso de investigación y diálogo en el que se busca alcanzar la verdad a través del cuestionamiento riguroso y la argumentación racional. Platón creía que solo a través de este proceso dialéctico podríamos llegar a comprender las formas y, por lo tanto, alcanzar el verdadero conocimiento. Otro aspecto fundamental del platonismo es su concepción del alma. Platón afirmaba que el alma humana está compuesta por tres partes: el intelecto, o razón, el espíritu, o coraje, y los deseos, o apetitos. Estas partes del alma están en constante lucha entre sí, y la tarea del individuo es armonizarlas y dirigirlas hacia la virtud y la sabiduría. Según Platón, el alma es inmortal y pasa por un ciclo de reencarnaciones, ascendiendo hacia la perfección a medida que adquiere conocimiento y sabiduría a lo largo de sus vidas. En el ámbito ético, el platonismo enfatiza la importancia de la virtud como el camino hacia la felicidad y la realización personal. Platón argumentaba que el objetivo último de la vida humana es alcanzar la eudaimonia, o florecimiento, a través del cultivo de virtudes como la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje. Estas virtudes reflejan la armonía interior del individuo y lo capacitan para vivir en armonía con los demás y con el cosmos. El legado del platonismo se extiende a lo largo de los siglos y sigue siendo una fuente de inspiración y debate en la filosofía contemporánea. Las ideas de Platón sobre las formas, la dialéctica y el alma han influido en innumerables pensadores a lo largo de la historia, y continúan siendo objeto de estudio y admiración en la actualidad. Su enfoque holístico y su profundo compromiso con la búsqueda de la verdad y la sabiduría lo convierten en una figura fundamental en la historia del pensamiento humano. El platonismo incluye jerarquía ontológica. Platón propuso una jerarquía ontológica que sitúa las formas en la cima como la verdadera realidad, seguida por el mundo inteligible y el mundo sensible. Esta concepción influyó profundamente en la visión de Platón sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento. Teoría de las formas. La teoría de las formas o ideas es uno de los conceptos más importantes del platonismo. Según esta teoría, las formas son entidades abstractas e inmutables que constituyen la esencia de las cosas. Esta idea tiene implicaciones significativas en la epistemología y la metafísica, y continúa siendo objeto de debate en la filosofía contemporánea. Epistemología. Para Platón, el conocimiento genuino es el conocimiento de las formas, y se obtiene a través de la razón y la contemplación.
Mentes filosóficas.